y por aquí las patas, la cabeza y tal, los cuernos. Aquí otro, la cabeza, el lomo y tal, luego estos puntiformes y tal. Y luego recientemente, hace 3 o 4 años, nadie se había fijado y apareció la cabeza de un oso, grabada, que allí está, ¿veis? Un poco haciendo la oreja, que aquí en su día hubo un foco, la Diputación en su día plantó un montón de focos y entre ellos aquí había uno. Entonces, aquí está la cabeza, el focico, la parte de la papada y el ojo, más o menos, porque luego aquí hay más cosas, ya digo. Esto donde mejor se ve, a ver, la cueva presta mucho estar dentro, pero donde mejor se ve todo esto y en el centro de interpretación en el Palacio. Llegáis allí y allí os lo van a explicar y se ve de maravilla, independientemente de que luego apoyé oler la cueva, respirar la cueva, ¿vale? Bueno, mi pueblín cudillero de noche, que ya empezaba yo a... estos son todos ya negativos en color. ¿Veis un poco que, bueno, por dónde va mi interés fotográfico, independientemente de que, a ver, yo aquí no metí nada de empresa, porque yo uno de los trabajos, que me daba más de comer aparte, eran los trabajos de empresas, ¿no? Entonces, bueno, esto sí me sirvió mucho como archivo y, bueno, pues me demandan muchas fotos, pues editoriales, libros, revistas, Principado, no sé si conocéis este dolmen. Yo tengo, bueno, ¿qué hará? 3 meses, 4 meses, di precisamente aquí una charla con mi amigo Ángel Villa sobre los dólmenes de Asturias y de Extremadura y de... si lo digo, de abajo del sur, de Sevilla no, ¿dónde estuve? No, Huelva, ¡ay! Este Alzheimer. Bueno, quiero decir, ¿sabéis cuál es este dolmen? Vale. ¿Sabéis cuál es este dolmen? El anterior y el mismo. Sabía yo que este ibais a decir el de Merillés, porque yo el de Merillés, pero yo que este también es el de Merillés. Lo que pasa es que los fotógrafos a veces somos un poco mentirosos, porque yo cuando la primera vez que fui a ver este dolmen, yo me imaginaba un dolmen, y yo esto visto desde por donde se pasa, sin saber que está ahí, a mí parecía una mesa. Hasta que ya al final me acerco y ya tenemos el dolmen. Claro, la foto que funciona por ahí, por todos sitios y tal, pues bueno, y esta, ¿no? Pero bueno, los molinos, lo que comentábamos antes, molinos de agua. Este, por ejemplo, si os fijáis, hay muchos estilos. Este está en la zona, bajando de Leitariegos hacia Xedré, por una pista de aquella, era una pista tal. Este, si veis, está sin cubrir. Generalmente, casi todos los molinos que vimos, los de la Florida, que va la muela va cubierta y tal. Este, ¿qué pasa? Que va sin cubrir. La piedra de arriba, la muela de arriba, y es totalmente irregular. ¿Para qué? Para que cuando está girando, veis que está funcionando, ¿no? ¿Veis la harina? Cuando está girando, este palín que lleva aquí va moviéndose, va con la irregularidad de la piedra. Entonces tiene que mueve el cajilón para que caiga el grano en el centro de la muela. Este ya no existe tampoco, ya la última vez que estuve ya eran las paredes nada más. Un madrileño, también de oficios tengo hechas bastantes cosas. Y luego, bueno, un poco lo último que estoy haciendo ya, pues esto casi todo ya digital, ya estamos acabando. Esto ya hay casi todo, ya digo, casi todo digital. Entonces, bueno, para que veáis un poco mi evolución, ¿no? Desde que empecé con una camarina, una Yasica Minister B hasta hoy. Y aquí tenéis un poco con qué hice durante mi vida profesional, con qué hice las fotos.